Hola, estudiantes de la Cátedra de Resistencia de Materiales del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Les habla el profesor Manuel Mata. Espero que todos estén bien de salud. El tema que vamos a desarrollar lleva por nombre Transformación de esfuerzos y corresponde al capítulo 9 del libro de texto. Agenda. Los puntos que vamos a desarrollar son los siguientes. Objetivos de aprendizaje. Componentes cartesianos del esfuerzo. Círculo de Mohr del esfuerzo plano. Representación del círculo de Mohr. Esfuerzo tridimensional general. Y esfuerzo cortante máximo absoluto. Los objetivos de aprendizaje. Determinar los esfuerzos principales y el esfuerzo cortante máximo en el plano. Determinar el esfuerzo cortante máximo en 2D y en 3D. Componentes cartesianos del esfuerzo. Las componentes o los componentes cartesianos del esfuerzo se establecen mediante la definición de tres superficies mutuamente ortogonales en un punto dentro del cuerpo mecánico en análisis. Las normales a cada superficie establecerán los ejes cartesianos principales X, Y y Z. En general, cada superficie tendrá un esfuerzo normal y uno cortante. Entonces observen que el esfuerzo principal para normal a la superficie sería el sigma X y observen el cortante tau X total que se compone del tau XY y del tau XZ. Observen que el tau XY podríamos decir que nace en referencia al eje X y se orienta hacia Y. El tau XZ lo referenciamos respecto al eje X y se orienta hacia el eje Z. Componentes cartesianos del esfuerzo a continuación. Entonces, como hablamos, los dobles subíndices son necesarios para los cortantes. El primer subíndice indica la dirección de la normal a la superficie, mientras que el segundo es la dirección del esfuerzo cortante. Observemos estas dos figuritas. La figura A representa el estado de esfuerzo en un punto descrito mediante tres superficies mutuamente perpendiculares. Recordar que este es un elemento diferencial. Por tanto, a medida que las dimensiones del cubo de la figura A se aproximan a cero, los esfuerzos en las caras ocultas se vuelven iguales y opuestas a los de las caras visibles. Así que, en general, un estado de esfuerzo completo se define mediante 9 componentes de esfuerzo. Las siguientes son las 9 componentes: sigma X, sigma Y, sigma Z, tau XY, tau XZ, tau YX, tau YZ, tau ZX y tau ZY. Para el equilibrio, en la mayoría de los casos, los cortantes transversales son iguales. Entonces, tau YX es igual a tau XY. Tau ZY es igual a tau YZ. Tau XZ es igual a tau ZX. Si lo vemos en esta figura plana, si no fueran iguales, la suma de momentos no sería igual a 0 con respecto del centro de este elemento plano. Lo que reduce el número de componentes del esfuerzo en la mayoría de los estados de esfuerzos tridimensionales de 9 a 6 cantidades. Cuando tenemos estas igualdades. Entonces, sigma X, sigma Y, sigma Z, tau XY, tau YZ, tau ZX son las 6 componentes. Un estado de esfuerzo muy común ocurre cuando los esfuerzos sobre una superficie
son 0. Estamos hablando de los esfuerzos normales a la superficie. Cuando se presenta esta situación, el estado de esfuerzo se llama esfuerzo plano. Además, tenemos que recordar de los capítulos anteriores que el cortante máximo se daba en la superficie o en el radio máximo respecto del centroide. Cortante máximo cuando estamos hablando de torsión. El esfuerzo flexión se da también o se hace máximo cuando tenemos la distancia máxima con respecto del centroide. Entonces, en la figura B, se muestra un estado de esfuerzo plano y se supone de manera arbitraria que la normal a la superficie está libre de esfuerzo. Esto es en la dirección Z, tal que el esfuerzo Z es igual al cortante ZX, que es igual al cortante ZY y son iguales a 0. Es importante notar que el elemento de la figura B aún es un cubo tridimensional, tan solo es que estamos viendo una cara del cubo. También en este caso se supone que los cortantes transversales son iguales, de tal modo que, como ya lo hablamos, si no son iguales, no habría equilibrio con respecto a la suma de momentos. Entonces tau y x es igual a tau xy y los demás son igual a 0 o son iguales a 0. Círculo de Moore del esfuerzo plano. Esta sección que desarrollamos trata sobre los esfuerzos sigma y tau que actúan sobre el plano oblicuo de la figura. Obsérvenlos o por favor deténganse a observar aquí sigma y tau. Observen que con respecto al eje X estamos a un ángulo phi. Sumando las fuerzas causadas por las componentes del esfuerzo e igualándolas a 0, se determina que los esfuerzos sigma y tau están dados por, y son estas dos ecuaciones que se presentan acá. El libro de ustedes hace un desarrollo de estas dos ecuaciones. Lo único que tienen que hacer es sacar las componentes de estos esfuerzos y de estos esfuerzos. ¿Cómo? Voy a sacar el lapicito. No los voy a hacer todos. Ustedes sacan aquí una componente que venga paralela a tau y una componente que venga paralela con el sentido de n. Así lo hacen para estos dos y para estos dos. Y suman todo respecto del eje n y suman todo con respecto del tau. Bueno, voy a borrar en carreras. Entonces, estas son las dos ecuaciones y estas ecuaciones son importantes. A estas ecuaciones las vamos a llamar ecuaciones de transformación del esfuerzo plano. Al diferenciar la primera ecuación de la filmina anterior con respecto al ángulo e igualar el resultado a 0, maximizamos y se obtiene entonces de que la tangente de 2 veces el ángulo principal, vean que aquí está el ángulo doble, es igual a 2 tau xy sobre sigma x menos sigma y. Esta ecuación define dos valores particulares del ángulo principal. Esta P es principal. De los cuales uno define el esfuerzo normal máximo, sigma 1, y el otro, el esfuerzo normal mínimo, sigma 2. Los dos esfuerzos los vamos a llamar esfuerzos principales
y sus direcciones correspondientes son las direcciones principales. El ángulo entre las direcciones principales es 90 grados. Es importante observar que la ecuación anterior se puede escribir de la forma sigma x menos sigma y sobre 2, seno del ángulo doble principal menos el cortante xy por el coseno de 2 veces el ángulo principal es igual a 0. Al comparar esta expresión con la ecuación de tau, se observa que tau es igual a 0. Obsérvenlo acá, en esta ecuación. Lo que significa que las superficies que contienen esfuerzos principales tienen esfuerzos cortantes iguales a 0. Esto lo vamos a observar cuando dibujemos el círculo de Mohr. Y es muy importante recordar. En la ecuación anterior, en esta tau es igual a 0, lo que significa que las superficies que contienen los esfuerzos principales tienen esfuerzos cortantes iguales a 0. De manera similar, al diferenciar la ecuación, esta ecuación, su resultado es igual a 0 y se obtiene un máximo con la tangente de 2 veces el ángulo en cortante. Esta S es de cortante en inglés, que es igual a menos sigma x menos sigma y sobre 2 tau xy. Observen que este menos va adelante de la expresión. La ecuación anterior define los dos valores de el ángulo en cortante. Vean que aquí ustedes tienen 2 por el ángulo, o sea, es un ángulo doble lo que están obteniendo cuando despejan la tangente inversa. En los que el esfuerzo cortante alcanza un valor extremo. El ángulo entre las superficies que contienen los esfuerzos cortantes máximos es de 90 grados. La ecuación anterior también puede escribirse de esta forma. Los invito a que a partir de esta ecuación logren esta ecuación ustedes. Entonces, al sustituir esta expresión en la ecuación, en esta ecuación, se obtiene que el esfuerzo es sigma x más sigma y sobre 2. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes tienen el cortante máximo, van a tener un esfuerzo medio. Esto es un esfuerzo medio. Lo cual nos indica que las dos superficies que contienen los esfuerzos cortantes máximos también contienen los esfuerzos normales o contienen esfuerzos normales iguales a sigma x más sigma y sobre 2, como hablamos. Esto es un esfuerzo promedio. Al comparar las ecuaciones, estas dos ecuaciones, vean que una es la del ángulo principal, otra la del ángulo cortante. Se observa que la tangente de 2 veces el ángulo en cortante es el recíproco negativo de la tangente de 2 veces el ángulo principal. Esto significa que 2 veces el ángulo en cortante y 2 veces el ángulo principal son ángulos separados por 90 grados y por lo tanto los ángulos entre las superficies que contienen los esfuerzos cortantes máximos y las superficies que contienen los esfuerzos principales están a más o menos 45 grados. Hay que acordarse que todas estas ecuaciones son de ángulos o están desarrolladas para ángulos dobles. Este 2, este 2, este 2 significa que son ángulos dobles. Al igual que este y este que está acá. Muy bien. Entonces las ecuaciones de los dos esfuerzos principales pueden obtenerse sustituyendo el ángulo 2 veces el ángulo principal de la ecuación, esta ecuación, en la ecuación
que habíamos obtenido 2 filminas antes. Lo que resulta es los esfuerzos principales. El esfuerzo 1 y el esfuerzo 2, que va a ser el esfuerzo promedio, más menos la raíz cuadrada de sigma x menos sigma y sobre 2 al cuadrado más tau xy. Dentro de un momento vemos que este es el radio del círculo. Esto es un esfuerzo promedio. Por eso es que le llamamos transformación de esfuerzos. Vean ustedes que ustedes están obteniendo esfuerzos a partir, los esfuerzos que están en la cara inclinada a partir de los esfuerzos en un elemento plano. De manera similar, los dos esfuerzos cortantes de valor extremo, o sea, los dos cortantes máximos, se obtienen como tau 1, tau 2, igual a más menos la raíz de sigma x menos sigma y sobre 2 al cuadrado más tau xy al cuadrado. Se obtienen sustituyendo el ángulo 2 veces ángulo cortante de la ecuación en la ecuación que habían obtenido originalmente. Muy bien. Observemos este circulito que está al lado derecho. Observen esto. El radio es igual a sigma x menos sigma y sobre 2 al cuadrado más tau xy al cuadrado. Observen este centro. El centro del círculo va a ser a sigma x más sigma y sobre 2, o sea, un esfuerzo promedio. Aquí vamos a hablar un poquito de lo que es cómo considerar los signos del cortante. Convención del cortante del círculo de Mohr. Esta convención de signos se sigue al dibujar el círculo y es la siguiente. Los esfuerzos cortantes que tienden a rotar al elemento en sentido de las manecillas del reloj se grafican por encima del eje. Vamos a sacar el lapicito aquí. Recordar que un cortante positivo, ustedes consideran, con respecto del elemento diferencial, que con la ley de la mano derecha este cortante hace girar el elemento plano en sentido positivo con la ley de la mano derecha. Entonces observen, los esfuerzos cortantes que tienden a rotar el elemento en sentido de las manecillas del reloj, o sea, lo hacen girar en este sentido, se grafican por encima del eje, se grafican positivos. Entonces, los esfuerzos cortantes que tienden a rotar al elemento en sentido contrario al de las manecillas del reloj, o sea, van hacia arriba, se grafican por debajo del eje. Quiere decir que se grafican para acá. ¿Por qué esto? Es muy simple. Voy a ahorrar primero. Ustedes tienen un cortante que hace girar positivo al sistema con la ley, el positivo al sistema o al elemento con la ley de la mano derecha. Y si lo hace girar positivo, ¿qué sucede? Ustedes lo dibujan hacia abajo. Y al dibujarlo hacia abajo, esta va a ser su línea de carga. Esta es la línea de carga. Entonces el eje que van a obtener para llegar al esfuerzo 1, que es el esfuerzo principal, va a ser positivo. Muy bien. El círculo de Mohr es un método gráfico para expresar las relaciones desarrolladas en esta sección. Este constituye un medio muy eficaz para visualizar el estado del esfuerzo en un punto
y mantener un registro de las direcciones de las diversas componentes asociadas con el esfuerzo plano. Puede demostrarse que las ecuaciones son un conjunto de ecuaciones paramétricas de sigma y tau, donde el parámetro es 2 veces el ángulo. La relación entre sigma y tau es la de un círculo graficado en el plano sigma t, observen sigma tau, donde el centro del círculo se ubica sigma x más sigma y sobre 2, o sea, un esfuerzo promedio, y coordenada en y igual a 0. Observen que es el centro que está acá. Y este círculo, como ya hablamos, tiene un radio, que es este radio que está acá. Por tanto, el esfuerzo 1 va a ser el centro más el radio. El esfuerzo 2 va a ser el centro menos el radio. Y como les indiqué anteriormente, partiendo del elemento plano, la línea de carga corresponde a lo que es el esfuerzo en X y el tau XY. Recordar que si es positivo se dibuja negativo. Entonces, lo primero que hay que hacer es establecer un sistema de coordenadas con los esfuerzos normales graficados a lo largo de las o de la abscisa y los esfuerzos cortantes graficados como las ordenadas. En el eje de las abscisas se trazan los esfuerzos normales de tensión positivos a la derecha del origen y los esfuerzos normales de compresión negativos a la izquierda del origen O. En el eje de las ordenadas se trazan los esfuerzos cortantes, como ya hablamos, arriba en el sentido de las manecillas del reloj. Los esfuerzos cortantes en sentido contrario a las manecillas del reloj se trazan hacia abajo. Entonces, el círculo de Mohr completo representa el estado de esfuerzo en un punto único de la estructura. Cada punto sobre el círculo de Mohr representa el estado de esfuerzo de una superficie específica que interseca al punto de la estructura. Cada par de puntos sobre círculos separados por 180 grados representa el estado de esfuerzo de un elemento cuyas superficies están separadas por 90 grados. Recordar que todas las ecuaciones fueron obtenidas para el ángulo doble. Una vez que se ha dibujado el círculo de Mohr, es posible visualizar los estados de esfuerzo de las distintas superficies que intersecan el punto que se está analizando del elemento. Esfuerzo tridimensional general. En diseño mecánico estamos hablando, las transformaciones tridimensionales casi nunca son necesarias, puesto que la mayoría de los esfuerzos o de estados de esfuerzo máximo ocurren bajo condiciones de esfuerzo plano. Una excepción notable es el esfuerzo de contacto, el esfuerzo hertziano, que lo van a ver ustedes en el siguiente curso, que no es un caso de esfuerzo plano, donde los tres esfuerzos principales se dan. Para obtener estos hay que resolver la ecuación que está acá. Ejemplos de esfuerzos hertzianos, ¿dónde los tienen? Ustedes los tienen en rodamientos,
los tienen en bujes, los tendrán también en engranajes. Cuando se grafican los círculos de Moore de esfuerzo tridimensional, los esfuerzos normales principales se ordenan de manera que el esfuerzo 1 sea mayor o igual al esfuerzo 2, mayor o igual al esfuerzo tercero. ¿Para qué? Para graficar el esfuerzo 1 aquí a la derecha, el esfuerzo 2 aquí intermedio y el esfuerzo tercero a la izquierda. Entonces, en la siguiente filmina vamos a ver que el tau 1, 2 es igual al esfuerzo 1 menos esfuerzo 2. Vean ustedes, esfuerzo 1 menos esfuerzo 2 sobre 2 les da el tau 1, 2. Al igual, el 2, 3, el 1, 3. Entonces, podemos hablar de que el esfuerzo cortante máximo absoluto es una condición del esfuerzo tridimensional. Tan solo es que uno de los esfuerzos es igual a 0. A mí me da igual cuál llaman ustedes como esfuerzo 1, esfuerzo 2, esfuerzo tercero. ¿Qué tenemos aquí? Podemos decirlo coloquialmente el más positivo y el más negativo. ¿Sí? Entonces, el tau 1 a 3 de 1 a 3 es igual al esfuerzo 1 menos el esfuerzo 3 sobre 2. Observen que 1 es igual a 0. Que es la misma figura que utiliza el libro de ustedes, o es una figura análoga. Entonces, el esfuerzo absoluto máximo, el esfuerzo cortante absoluto máximo, va a ser, para este caso, el esfuerzo 1 menos el esfuerzo 2 sobre 2. Observar que si el esfuerzo 2 tiene un signo negativo, tienen que introducirlo acá. ¿De acuerdo? Para mis efectos, esta ecuación es la misma que esta ecuación. Llamar esfuerzo 1, esfuerzo 3, esfuerzo 1, esfuerzo 2 es semántica, nada más. Semántica española. Muy bien. Esta presentación se les va a colocar como un PDF. Sinceramente, los problemas del capítulo no los he resuelto. Espero subirlos o que el compañero Chévez me ayude a subirlos de aquí al miércoles. Por mientras, van a haber problemas resueltos en tutorías en semestres pasados. Les recuerdo, traten de leer el capítulo correspondiente, el capítulo 9. Traten de ver el resumen que viene al final del capítulo. Traten de entender los problemas resueltos dentro del capítulo. Y por favor, ya luego, traten ustedes de hacer los problemas recomendados sobre el tema. Les agradezco mucho. Que la pasen muy bien. Se despide el profesor Manuel Mata. Gracias.